Y nosotros nos vamos con más información. Ya está con nosotros, como cada semana, Leonel Cerrato. Bienvenido, Leonel. Gracias, Erika. Buen día, a todas, a todos. Y pues feliz año 2026, que sea muy, muy lleno de éxitos. Ojalá. Feliz, que estemos por lo menos tranquilos, a pesar de que los indicadores dicen que no, Oye, ¿verdad? y los hechos, porque vaya forma en la Sí, que hemos comenzado este 2026, ¿eh? sí, muy rápido, apenas inició el año y ya dio sus primeros golpes, ¿no? Oye, hablemos de Venezuela, porque yo tengo muchas preguntas de por medio y que creo que en digamos, en esta dinámica que tenemos de escuchar todas las voces y todas las posturas, podemos ir respondiendo varias de ellas. La primera es, a ver, Leonel, me interesa mucho conocer desde tu perspectiva esto que está sucediendo, este operativo militar, esta agresión, como la calificó el gobierno mexicano ante el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, esta agresión militar en contra de Venezuela por parte de Estados Unidos, ¿está justificada? ¿No está justificada? ¿Y qué está marcando como precedente en la dinámica y en la relación de América? Bueno, yo creo que lo primero que hay que decir es que la situación se analiza siempre de una manera parcial, nunca tan imparcial como quisiéramos. Habemos miles, millones en México y en el mundo que detestamos a los dictadores, sean de derecha, sean de izquierda, y Maduro es una persona indefendible. Es decir, el fraude electoral a través del cual se queda en el gobierno de Venezuela en el 2024 se debe, por supuesto, puntualmente a las acciones que hizo su gobierno, el gobierno que había sido electo previo, pero que en el 24 pues comete un fraude electoral descomunal y que además pues no da garantías de ningún tipo de resarcimiento ni nada, y al contrario, los opositores tienen que acudir al exilio. Esa es una primera parte. Yo creo que Nicolás Maduro Moros es absolutamente indefendible. Los dictadores todos lo son. Pero en contrapartida, tenemos a una oposición en Venezuela incapaz de articularse debidamente, incapaz de llevar a cabo un proceso en el cual lo echen, como en otros países ha sucedido, en el propio México. Tenemos un proceso electoral que termina con un cambio absoluto de línea gubernamental Claro. y hay que decirlo sin romper un solo vidrio. Oye, que además hay que dejarlo muy claro, Nicolás Maduro no fue derrocado, No, fue detenido. sigue siendo incluso presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. En un hecho inédito, Estados Unidos, erigido en policía del mundo, invade, porque eso es lo que sucede, Venezuela y bombardea el fuerte donde servía de residencia a Nicolás Maduro y lo secuestra. Hay que decir que no podían ejecutar ninguna orden en el territorio venezolano, entonces un secuestro. Con todo y que ellos argumentan es que es un caso de narcoterrorismo. Sí, bueno, pero ya se cayó por sus propios argumentos esa línea, ¿no? Por ejemplo, cuando en la conferencia de prensa el presidente Trump y luego en el avión presidencial dice que el gobierno de Venezuela puede continuar, que incluso ya sabe que juramentó la Vicepresidenta. vicepresidenta, hoy presidenta encargada, pero que de lo que se trata es de evitar que la riqueza petrolera de Venezuela esté en manos de Irán, Rusia, China y Cuba. Entonces nunca fue el narcoterrorismo, nunca fue el La acopio de liberación de un armas, pueblo, nada. pero lo peor es que tampoco fue la democratización de Venezuela, Claro. porque María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, uno, él sigue en España exiliado, ahí con estatus de refugiado. María Corina no solamente no está en Venezuela, sino que además fue, digamos, hasta insultada por Donald Trump cuando dice que ella no tiene ningún valor moral ni político en Venezuela, pese a que su movimiento ganó las elecciones. De modo tal que no querían cambiar el gobierno, no querían derrocar a Maduro, querían tener una línea de entendimiento más correcta con otros
y a mí me parece que el auditorio estará de acuerdo conmigo, de donde están los barcos de Estados Unidos a donde estaba Maduro, hay cerca de unos 50 kilómetros. ¿Cómo llegaron los helicópteros cruzando el mar territorial venezolano? 15 kilómetros en línea recta desde la costa hasta el palacio, hasta el búnker. Los helicópteros pasan tranquilamente, bombardean lo que tienen que bombardear, llegan, asesinan a la guardia personal de Maduro y lo capturan en pijama. Y luego se van. Y poco después ya salen las Fuerzas Armadas a decir, ¿qué pasó, no? De pronto alguien llegó aquí. Sí, sí, sí. No puede concebirse lo que ocurrió ahorita sin complicidad interna en el todavía régimen chavista de Venezuela. Pero ¿hasta dónde llegó esa complicidad, Leonel? Tengo que hacer una pausa, pero lo quiero dejar sobre la mesa. Ayer, después de la primera comparecencia ante las autoridades norteamericanas por parte de Nicolás Maduro, salieron datos bien interesantes. Por ejemplo, que tenía una especie de escape ya planeado Nicolás Maduro, una ruta de escape que le permitía pues evadirse en cualquier momento y que solo conocían las personas más cercanas a Nicolás Maduro. Otra segunda versión que ayer quedó al descubierto es después de esta primera comparecencia, es que tenía también una especie de habitación de pánico, a donde podía correr en cualquier momento. Es decir, tenía por lo menos dos opciones para evadirse Nicolás Maduro y que estaban muy cercanas a él y muy cercanas a su equipo, digamos a su primer círculo. Y ninguna de las dos las puede tomar. ¿Hasta dónde llegó esa negociación o esa traición? ¿Hasta qué niveles que impidió que Nicolás Maduro librara este operativo por parte de Estados Unidos? Pero además, a ver, Leonel, ¿qué tendría que hacer la Organización de las Naciones Unidas? Porque México le dice, oigan, hagan algo, y no es el único, también lo hizo China y algunas otras naciones, dicen, hagan algo. La ONU es ¿Qué un podría florero. hacer? Vamos a la pausa y regresamos. Estamos conversando con Leonel Cerrato. Estamos de regreso y estamos conversando con Leonel Cerrato. Y bueno, pues de un montón de cosas que ya hablamos en la pausa, pero que vale la pena retomar para que el auditorio lo escuche. Habíamos de tener transmisión en redes durante la pausa, ¿verdad? Esto pasó durante el corte. Exacto. Ya lo vamos a implementar, vas a ver. Porque luego está bueno el chisme, ¿no? Leonel, yo te preguntaba antes de la pausa, a ver, ¿hasta qué niveles llega esta complicidad que tú insinuabas? Debió haber existido para que este operativo de Estados Unidos pudiera darse en los términos que se dio, porque Estados Unidos lo presumía diciendo, bueno, pues fue casi una operación quirúrgica. Llegamos, lo sustrajimos y nos fuimos. Lo primero que uno pudiera pensar es, wow, qué superfuerzas especiales, ¿no? Sí, son muy potentes, pero 15 kilómetros de tramo derriban los helicópteros. ¿Qué pasó entonces? ¿Hasta qué punto llegó una negociación? Y yo me pensaría que la negociación tiene que ver con temas petroleros y que está en el ajo el propio presidente Maduro, desde luego el régimen completo de Venezuela. Estados Unidos acepta desmantelar su apoyo sistemático a la oposición que encabeza Edmundo González y Corina Machado, los marginan, los pasan a un segundo término, porque lo que menos le importa a los Estados Unidos en ninguna parte del mundo, ni siquiera en su propio territorio, es la democracia. Ahí me parece que una frase, todo lo demás fue muy desafortunado, pero una frase que vale la pena traer a colación de Gerardo Fernández Noroña, el romano, el romano que dice... ¿Por qué anda en Roma o porque es guerrero? No, porque anda en Roma nada más gastando dinero público, porque él no trabaja, por eso lo criticamos, ¿no? Él no tiene ningún trabajo, él gana dinero público y con eso va a Roma. Pero dice, Roma no paga traidores. Y esa frase es aplicable a esta oposición venezolana desarticulada, ilusa, que cree que pidiendo una intervención puede lograr un cambio democrático en Venezuela. Eso no ha pasado en ningún país donde Estados Unidos ha ido a derrocar regímenes. Libia, Irak, Granada, Panamá, República Dominicana en su momento, el propio Chile, no ha pasado nunca. Después de la intervención de las manotas de los piecesotes de este torpe gigante, potencia gigante, lo que sigue es el caos en el país. Y entonces en Venezuela,
¿Cómo garantiza Trump que no haya caos? Pues dejando el gobierno en manos de los mismos. Pero entonces, para fines de liberación del pueblo, de quitar a un dictador, ¿qué les representa cuando el régimen va a seguir igual? No, en realidad las cosas siguen exactamente igual, Erika. No hay liberación del pueblo No, venezolano. la dictadura que se impone desde el 24, porque yo quiero distinguir que Maduro fue electo democráticamente antes. Después comete un descomunal fraude electoral y a los ojos de todo el mundo es verdaderamente Pues no de todo el un mundo, dictador. porque México le reconoció el triunfo, No, con todo porque- y que no presentó pruebas. No, México en la doctrina Estrada no reconoce ni desconoce. Dice, pues ahí hay un gobierno de facto, ese es el gobierno. La doctrina Estrada no dice, reconocemos formalmente al presidente. No, eso nunca sucedió en México. Y obviamente no sucede porque esa doctrina Estrada es constitucional. Enviar una felicitación y decir al ganador de las Cuando la elecciones. autoridad electoral dice quién ganó, antes no. Lo mismo sucedió con Biden. Recuérdate que hubo más de un mes Sí. donde no pasaba nada con Biden y Trump hasta tomó el Capitolio. Cuando ya la autoridad electoral decide que es Biden, López Obrador felicita a Biden. Pero no hay un reconocimiento, porque México no es nadie para andar reconociendo los gobiernos de otros países, ¿no? A mí me parece que la reacción que ha habido en el país, en México, de parte de la presidenta es correcta, porque ¿qué haces frente a un golpeador? Pero un golpeador que es tu principal socio comercial. Sí, además te da empleo. ¿Qué haces si tu patrón te quiere golpear? ¿Qué hace Colombia? Las reacciones son de temor, de qué se les puede ocurrir. Las reacciones son de prevención de que vaya a ser otra locura. Pero la implicación global mayor es que al rato, y que nadie diga nada si esto pasa, China va a invadir Taiwán. Precisamente Y bajo esta entonces que premisa. nadie diga nada. Bajo esta premisa del precedente que se está sentando, ¿qué tendría que hacer la ONU? Pues decía yo que la ONU es un florero. ¿Pero qué tendría que La hacer? ONU tendría que establecer un mecanismo coercitivo, lo cual no puede. Los que podrían, que son Europa, ya vimos cómo Trump los ha debilitado brutalmente. El siguiente amenazado es la propia Unión Europea, es la OTAN, donde dice voy por Groenlandia porque Groenlandia es estratégico para la seguridad nacional. Entonces el siguiente adversario es la Unión Europea. ¿Y por qué hace Donald Trump esto? ¿Por qué hace Estados Unidos esto? Porque puede. Uy, Es como aquí, ¿por qué roban los políticos? porque Porque pueden. pueden y nadie Porque no les hay hace impunidad. nada. Sí, claro. Pueden hacer lo que les dé la gana. Esta implicación trae una de los momentos más difíciles que va a enfrentar un presidente mexicano desde Antonio López de Santa Anna. ¿Cómo fortalecer a México ante esta situación? Porque, a ver, aunque Donald Trump es distinto porque él mismo lo dijo, a ver, nosotros fuimos porque el presidente cometió un delito, dicen ellos, de narcoterrorismo. Y él mismo hizo la distinción. Donald Trump dijo, en México la presidenta es una persona honorable, pero está supeditada y está disminuida por la actuación de los grupos criminales. A ver, ¿cómo queda México en esta situación y cómo fortalecer a México? Con la acción en los campos de batalla, ¿no? A mí me parece que la línea que está siguiendo el país es correcta, combatir las causas y que le exija a México, a Estados Unidos, que haga lo que tiene que hacer allá, que agarre a los narcotraficantes en Estados Unidos. Este discurso de la presidenta de inicio de semana de pues, Sí. las armas vienen de allá, ¿eh? Exacto, El que consumo está pare allá. que pare el tráfico de armas, que pare el consumo de drogas mediante políticas públicas, que combata la corrupción en su propio estado, de Estados Unidos. No lo va a hacer porque parte de la gran economía de Estados Unidos se mueve vía narcotráfico. A ver, ¿cómo explicas que un país que tiene 400 millones de habitantes, que es Estados Unidos, que será el 5 o 6% de la población mundial, consuma el 85% de los opioides? Ese es un país que vive drogado. Digo, esto no es así, ¿verdad? Pero esto refleja. La vía de llegada de la droga a Europa es vía Estados Unidos. Es decir,
sí de Sudamérica, sí por supuesto de Asia, va el fentanilo, China sobre todo, llega a México, sus socios mexicanos lo llevan a Estados Unidos y Estados Unidos lo distribuye al mundo para su consumo. Y se queda en el mercado local una cantidad impresionante de droga. Que el 4% de la población consuma o vea pasar el 85% de los opioides es una tragedia. Claro. Y sin embargo, el gobierno nunca ha hecho en Estados Unidos lo que tiene que hacer. Nunca. Bajo esta premisa de que si quieres mátate, no, o sea, es tu problema. Cada quien tiene la Cada libre quien. decisión. Aquí lo que me parece gravísimo es que se cruce la línea roja de la intervención porque corre peligro ya no, digamos, las Islas Vírgenes Británicas, ¿no? De ser invadidas o Jamaica. No, corre peligro el Reino de Dinamarca. Corre peligro la República de Colombia. Que no son moco de pavo, ¿no? Son potencias y además el problema de Colombia es que su presidente ahora también ha sido insultado, pese a que él no tiene las connotaciones de Maduro. Maduro es un usurpador, no ganó las elecciones, cometió un fraude. ¿Cómo se le defiende? No hay manera. El que quiera defenderlo está loquito. Yo he leído algunos comentarios de algunos prominentes morenos Sí. diciendo que el que no defienda a Venezuela es un traidor a México. Sí, a Venezuela hay que defenderlo todo el mundo. Fue atropellado el pueblo de Venezuela, fue mancillado su territorio, pero lo fue porque el propio pueblo de Venezuela ha tolerado un dictador. ¿Por qué no utilizó los canales de unidad que durante mucho tiempo en México no usó la oposición, que ahora que es gobierno es oposición, pues no se rompió ni un vidrio? Que no se engañe Morena, la presidenta no está defendiendo a Maduro. Y lo que debe de hacerse es que ese régimen es indefendible, pero también lo es lo que hizo Estados Unidos porque ahora quedaron peor. Claro. Ahora ya no tiene soporte, porque no se debe buscar en el extranjero, pero ya no tiene soporte, Corina Machado y Edmundo González. Quedaron como los payasos del WhatsApp. Sí, entonces el asociarse con peleoneros y buleadores nunca da resultado, Erika. Y por eso yo pienso que aquí en México debemos tener mucho cuidado de andar promoviendo estos discursos de apoyo a personajes. Sí, claro. En Morena lo han hecho, la presidenta nunca lo ha hecho, ni López Obrador lo hizo. Me parece también faccioso que en el Reforma, por ejemplo, el día de ayer, publicaran que Maduro actuó a través de México y las fotos sean de Maduro con López Obrador. No, la CIA y la DEA acusan a Maduro de todo eso en 2006, 2007 y 2008. ¿Quién era el presidente en 2006, en 2007 y en 2008? Uy. Felipe, el inolvidable asesino Calderón. Salud. ¿Sí? Leonel, se nos ha acabado el tiempo. Yo Muchas quería hablar gracias, también del Erika. Interapas, que, híjole, vienen cambios y obviamente habrá que estar muy atentos. ¿Por qué hacia Siria dónde va. Jorge Daniel es un burócrata a toda prueba? Argumentó cuestiones de salud. Ah, está enfermo. No, pues sí que se cuide. Por cierto, permíteme expresar mi pésame al notariado Sí, claro. y a la familia del licenciado don Jacinto Lárraga Martínez, que falleció lamentablemente el día último. Sí. Vaya día, ¿no? Hoy va a haber un homenaje ahí en el Colegio de Notarios porque fue un notario muy relevante. De hecho, es el fundador del colegio. Entonces, para mí, una persona muy entrañable y a su familia, a sus hijos, amigos míos, uno de ellos notario, pues un abrazo, un pésame a toda su familia, a su mamá, a sus hermanos y a sus hijos. Nos sumamos también al pésame. Gracias. Gracias, Leonel. Gracias. Muy buenos días y hasta la próxima semana. Nosotros vamos a una pausa y volvemos.